Sobre los lugares perdidos de Kenia se encontraba una población próspera. En esta población vivía un hombre llamado Yiguao junto a su familia, influyentes económicamente, pues mostraban prosperidad en todos sus negocios. La familia de Yiguao estaba conformada por su esposa, con quien tuvo una hija llamada Camila, una joven hermosa de 20 años. Pero esta no era su única descendiente. El hombre había formalizado una relación años atrás, y fruto de este romance tuvo una niña que llamó Canut, quien ya tenía 22 años. Para la desdicha de Canut, su padre Yiguao no la tenía entre sus mayores afectos. Su adoración era Camila, y para él Canut no era sino una carga. Yiguao idolatraba mucho a su hija Camila, pero a Canut siempre la daba el rechazo. De hecho, en cuestiones domésticas, Canut nunca salió de rol de arrimada, pues era quien tenía que encargarse de todas las labores del hogar, entre el lavado de ropas, cocinas y mantener la vivienda en perfecto estado. Yiguao le exigía que Canut, que su esposa y Camila, no tenía ninguna obligación en los quehaceres, por lo tanto era la hija de 22 años que debía suplir todos estos deberes. Yiguao también era muy cariñosos con Camila, y a diferencia de con Canut, que ni siquiera le hablaba con respeto, esto hizo que Canut siempre se preguntara, ¿qué hice yo para que mi padre no me quiera? Sus porciones de comida eran mínimas a comparación del resto de la familia, y en ocasiones Canut debía acostarse sin cenar, porque sencillamente todo se lo comían los demás. Según Yiguao, la madre de Canut le había sido infiel, y antes de morir se la entregó para su cuidado. Pero él consideraba que Canut no era su hija, por esta razón le daba este trato. Camila, por el contrario, pasaba sus horas durmiendo o de rumba en la noche, pues frecuentemente salía a fiestas con sus amigos. En medio de sus excesos, en una ocasión, terminó cometiendo algunos delitos en relación al consumo de drogas. Con lo que no contaba Camila es que sería sorprendida por las autoridades y puesta bajo custodia en la prisión municipal. Yiguao corrió urgentemente con su esposa a la comisaria para abogar por su adorada hija. El oficial a cargo le informó que lo que Camila había hecho era demasiado grave y que le esperaba una larga temporada tras las rejas. Yiguao intentó llegar a un acuerdo con el oficial mediante sobornos y, efectivamente, el oficial aceptó dar libertad a Camila a cambio de una cifra de dinero gigantesca y la condición de que consiguieran otra persona que reemplazara a Camila. De este modo, nadie notaría la libertad de la consentida de Yiguao. Yiguao de inmediato salió en busca de Canut y le ordenó que tomara el lugar de su hermana, que se entregara en la prisión y que le prometía que pronto la sacaría del cierro y le daría el lugar como hija. Canut, motivada y necesitada del cariño de su padre, decidió aceptar, dándole la libertad a su hermana y condenándose al encierro de esa prisión hostil. Por su parte, Yiguao, su esposa y Camila, ahora eran la familia feliz, pues por fin se habían librado de la carga de Canut y ella pasaría una larga temporada en prisión, pues ellos no pensaban intervenir en lo más mínimo para que ella recuperara su libertad. En la prisión, Canut estaba en la misma celda con una mujer mayor llamada Edmunda. Edmunda estaba muy enferma y también era de una familia adinerada. Aisa era conocida por su corazón amable, su radiante sonrisa y su amor por las simples alegrías de la vida. Le encantaba ayudar a los demás, y debido a su naturaleza, se sentía muy mal por la mujer enferma y comenzó a ayudarla. La mujer siempre recibía la visita de un hombre llamado Jonathan, el único hijo de Edmunda. Edmunda se encontraba en prisión porque había sido incriminada por el asesinato de su esposo. Llevaba muchos años allí cumpliendo una sentencia por algo de lo que no sabía nada. Jonathan había buscado todos los medios para sacar a su madre de la prisión, pero era imposible. Edmunda solo le quedaban 3 meses de sentencia, pero Canut, por otro lado, no tenía visitas, ni abogado, ni familia. Llevaba allí varias semanas.
Desde que Canut llegó a prisión, Canut no se sentía sola como antes. Se sentía en paz con ella porque la respetaba y la cuidaba mucho. Por curiosidad, Sela le preguntó a Canut cuál era su delito antes de llegar a prisión. Pero para su mayor sorpresa, Canut no había cometido ningún delito. Su único delito era buscar el amor de su padre, su hermana y su madrastra. Edmunda prometió que cuando saliera de la prisión, le pediría a su hijo que ayudara a Canut, para que también pudiera ser libre. El corazón de Canut se llenó de gratitud y derramó lágrimas, porque nunca pensó que alguien la cuidaría o siquiera la consideraría. Aisa estaba durmiendo en su celda cuando recibió un golpe en la puerta, avisándole que tenía una visita. Canut y Edmunda estaban muy sorprendidas. Canut fue a ver al visitante y, para su mayor sorpresa, era su padre, el señor Yiguao. Yiguao vino a hacer un trato con su hija nuevamente. Canut, que estaba muy feliz de ver a su padre, intentó abrazarlo rápidamente, pero su padre se negó, diciendo que olía muy mal. Yiguao fue directo al grano y dijo que no había forma de que ella saliera de la prisión a menos que hiciera lo que él pedía. Yiguao se quedó callado un momento y recordó lo que había sucedido la noche anterior. Recordó que necesitaba salvar su negocio firmando un acuerdo con el hombre más rico del pueblo, cuyo nombre era desconocido por razones de seguridad. El hombre exigió que Yiguao le diera a una chica para satisfacer sus deseos. A cambio, se casaría con su hija Camila y se convertirían en socios comerciales, lo que impulsaría el negocio de Yiguao. Así que, en la estación de policía, Yiguao le pidió a Canut que durmiera con el hombre, pero Canut se negó, diciendo que no podía entregar su feminidad y virginidad a cualquiera. Después de muchos trucos de Yiguao, quien la presionó diciendo que era la única forma de salir de la prisión, alegó que conseguiría suficiente dinero del hombre rico y usaría el dinero para su liberación de la prisión. Canut, una vez más, cayó en otro esquema de su padre. Esa tarde, un coche muy bonito vino a recoger a Canut para llevarla a la habitación del hotel donde debía encontrarse con el supuesto hombre rico. Cuando llegó a la habitación, estaba oscuro por todas partes. El hombre habló con otro tono porque no quería ser reconocido, ya que era una persona influyente en el pueblo. Le pidió a Canut que se quitara la ropa, lo cual hizo con lágrimas en los ojos. La voz extraña le pidió que subiera a la cama, y aunque no podía ver, hizo lo que se le ordenó. Jonathan, que estaba distraído, rápidamente se acercó a ella sin protección y le quitó la virginidad. La habitación estaba oscura. Ni Jonathan ni Canut vieron sus rostros y no se conocían en absoluto. Cuando Jonathan terminó de satisfacer sus deseos, llamó a su conductor para que la devolviera al lugar de donde vino. Ella volvió a la prisión mientras él dormía en la habitación del hotel. Al día siguiente, cuando Jonathan se despertó, vio sangre en toda su cama y la culpa lo atormentó profundamente. Se preguntaba por qué Yiguao había traído a una virgen en lugar de a una chica de la calle. Rápidamente dejó el hotel y regresó a la mansión con culpa en su corazón. Desde que Canut regresó la noche anterior de su encuentro con Jonathan, estaba infeliz. Edmunda notó la tristeza en su lenguaje corporal y preguntó qué le pasaba, pero Canut dijo que estaba bien. Sin embargo, en el fondo estaba muy infeliz porque acababa de entregar su orgullo como mujer a alguien que ni siquiera sabía cómo se veía. Edmunada le dijo que sabía que estaba preocupada porque estaba en la cárcel, pero le aseguró que en 2 semanas saldría y se aseguraría de que Canut también saliera. Habían pasado 2 semanas desde que Canut hizo lo que su padre le pidió. Pero aún estaba en prisión, y su padre no estaba por ningún lado en los alrededores de la prisión. Empezó a sentir que había sido utilizada nuevamente y abandonada por su propio padre. En la gran mansión de Yiguao, él estaba mostrando a Camila los mejores vestidos de novia que había elegido para ella. La hija y la madre estaban muy felices.
A la mañana siguiente, Jonathan llegó a la prisión para recoger a su madre. Canut estaba muy feliz por Edmunda y también empezó a llorar porque su figura materna se iba y se quedaría sola. Pero Edmunda le secó las lágrimas y le dijo que se aseguraría de que estuviera fuera antes de que terminara la semana. Así que Edmunda regresó a casa, a la mansión de Jonathan. Edmunda le rogó a su hijo que por favor ayudara a liberar a Canut, que era una buena chica y que había sido amiga como ella, pero Jonathan no estaba listo para tal drama. Aunque venía de su querida madre, rápidamente accedió. Hizo muchas llamadas y en un día Canut estaba fuera. Canut rápidamente regresó a sus padres y encontró a Yiguao y su familia comiendo como reyes y reinas. Cuando la vieron, se sorprendieron y preguntaron quién la había liberado. Canut dijo que era su amiga, pero su padre no mostró interés en su explicación. Rápidamente le dijo que no era bienvenida allí y que debería regresar de donde vino. Yiguao afirmó que no quería estar asociado con criminales. Esto realmente hizo que Canut se sintiera traicionada y decepcionada. Rápidamente se secó las lágrimas y buscó en su bolsillo la dirección que le dio Edmunda. Quería preguntarle si le permitiría trabajar en su casa para poder tener un lugar donde quedarse. Canut fue a la dirección que Edmunda le dio, pero desafortunadamente los hombres de seguridad se negaron a dejarla entrar o ver a Madame Edmunda. Mientras se daba la vuelta, Jonathan salió y la vio. Ella lo saludó rápidamente porque sabía que él era el hijo de Edmunda. Jonathan le preguntó qué quería. Ella dijo que quería agradecer a Edmunda por ayudarla a salir de la prisión. Jonathan respondió que estaba bien y que podía volver a casa, pero en el fondo Canut sabía que no tenía hogar. Le explicó que solo deseaba ver a Madame Edmunda, aunque fuera solo una vez. Después de que Jonathan notara que la conversación lo haría llegar tarde, rápidamente le dijo a un hombre de seguridad que la llevara con su madre. Cuando Canut entró a la casa para ver a Madame Edmunda, quedó perpleja con el interior de la mansión. Se dijo a sí misma, «Esto es un cielo en la tierra». Unos minutos después, Edmunda la llamó por su nombre y Canut dejó de soñar despierta. Canut rápidamente se apresuró a saludar a Madame Edmunda, y para su sorpresa, Edmunda tenía una casa tan hermosa, pero no se comportaba como una persona rica en prisión. Edmunda sonrió y dijo, «Por favor, ven a mi habitación, no tengo fuerzas para reír». Canut se unió a Madame Edmunda en su habitación y comenzó a elogiar su habitación y toda la mansión. Pero Edmunda cambió de tema, preguntándole qué quería beber y comer. Canut, que tenía hambre, respondió, «Cualquier cosa, madame». Edmunda rápidamente llamó a la cocina para preparar algo para su invitada. Edmunda le preguntó a Canut sobre sus padres, pero Canut, que estaba riendo hace un momento, se entristeció de repente. Madame Edmunda le preguntó qué le pasaba. Ella respondió que necesitaba trabajo, un lugar donde dormir, que sus padres la echaron y la llamaron criminal. No tenía a dónde ir. Edmunda le dijo, «Eres como una hija para mí, así que puedes quedarte aquí tanto como quieras». Pero Canut, que todavía tenía su respeto propio e integridad, dijo que necesitaba trabajo y no caridad, ni ser objeto de lástima. Como Edmunda conocía el tipo de persona que era Canut, rápidamente accedió y le dijo que comenzara a trabajar como su niñera y que sería bien pagada. Sella decidió cambiar el guardarropa de Canut ese mismo día. Todo estaba sucediendo muy rápido para Canut. Ella solo había llegado a la mansión y ese mismo día Edmunda le compró ropa nueva. Por la tarde, cuando Jonathan regresó, sonó el timbre. Edmunda rápidamente pidió a Canut que fuera a abrir la puerta. Inmediatamente abrió la puerta. Una brisa desconocida sopló su cabello. Jonathan quedó sin palabras y en su mente dijo, «¡Qué belleza!». Rápidamente se recompuso y le preguntó a Canut quién era. Ella respondió, «Soy yo, Canut», y Jonathan se sorprendió.
La Canut que había conocido en la mañana era una chica sucia. Le preguntó qué seguía haciendo en la casa hasta ahora. Edmunda, que lo escuchó, rápidamente respondió: «Ella es mi niñera. La he contratado». Jonathan rápidamente llevó a su madre a otro lado de la sala de estar y le preguntó si estaba haciendo lo correcto, ya que solo conocía a Canut de la prisión. Pero Edmunda rápidamente respondió: «Es una buena chica, sé exactamente lo que estoy haciendo». Jonathan amaba mucho a su madre, así que no discutió con ella. A la mañana siguiente, el médico llegó con malas noticias sobre las pruebas y los exámenes que él y su equipo le habían hecho a Edmunda. Los resultados no se veían nada bien. Edmunda, que había pasado por mucho dolor en su vida, rápidamente pidió al médico que le dijera los resultados. Desafortunadamente, Edmunda ya tenía un riñón dañado y solo le quedaba uno, pero el restante también estaba dañado y necesitaban hacerle un trasplante rápidamente. Sin embargo, después de una serie de pruebas, el riñón de su único hijo no era compatible con el suyo. Pero Edmunda no estaba preocupada porque sabía cómo Canut la estaba cuidando. En su mente pensaba que Canut cuidaría de su hijo cuando ella se fuera. Así que su plan era decirle a su hijo que se casara con Canut. Jonathan, por otro lado, intentó contactar diferentes hospitales e individuos en busca de ayuda para conseguir un riñón para su madre. Ya que no había pasado mucho tiempo con ella, su madre fue separada de él cuando era solo un niño y no podía dejarla ir ahora que estaban ambos reunidos. Cuando Canut escuchó la noticia, se sintió muy triste, pero fue a ver a Jonathan para decirle al doctor que revisara su propio riñón para ver si era compatible. Jonathan se sorprendió por su interés y sin hacer muchas preguntas, ya que estaba desesperado por salvar a su madre, fueron rápidamente al hospital. Desafortunadamente, el riñón de Canut tampoco era compatible con el de Edmunda. Esto hizo que Canut llorara y Jonathan la consoló, y ambos regresaron a casa. Cuando Canut y Jonathan llegaron a casa, Canut se apresuró a quedarse con Edmunda, pero desafortunadamente ella ya había caído de la cama. Cuando Canut vio esto, gritó de rabia. Jonathan rápidamente subió las escaleras y ambos llevaron a Edmunda de vuelta a la cama. Edmunda les pidió que le hicieran una promesa. Jonathan preguntó: «¿Qué promesa, mamá?». Ella le dijo que se casara con Canut, que ese era su último deseo. Canut se sorprendió y rápidamente dijo que no, pero Jonathan también se negó. Su madre comenzó su drama nuevamente diciendo que si no hacían lo que ella decía, no permitiría que los doctores le pusieran otro riñón en su cuerpo. Jonathan no aceptaba la idea, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que su madre viviera. Por otro lado, Jonathan había prometido a la familia de Yiguao que se casaría con su hija Camila. Estaba atrapado entre servir a su madre y cumplir sus promesas, pero en resumen, eligió a su madre sobre todos. A regañadientes aceptó lo que su madre dijo y prometió casarse con Canut. Canut lo miró y comenzó a llorar de nuevo. A la mañana siguiente, Jonathan llamó a Canut para que firmara un documento. Cuando ella revisó los papeles, se dio cuenta de que era un contrato de matrimonio. Canut no estaba contenta porque no quería casarse con nadie, pero la salud de Edmunda era más importante para ella que su propia vida, así que aceptó. Jonathan le dijo que ya había prometido matrimonio a otra persona y que no podía romperle el corazón. Canut, que no estaba interesada en la explicación, respondió rápidamente y dijo que entendía. Esa tarde, Jonathan y Canut fueron a ver a Edmunda y ambos acordaron que estaban dispuestos a casarse. Edmunda no estaba convencida y rápidamente les dijo que debían casarse al día siguiente. Jonathan se sorprendió y le preguntó a su madre por qué la prisa. Ella respondió que era para que pudiera obtener el riñón primero y mejorar lo antes posible. A la mañana siguiente, Jonathan llamó al tribunal para una boda de emergencia, diciendo que no quería invitados en la ceremonia.
En casa, la noticia llegó rápidamente a la familia de Yiguao. Se enteraron del nuevo desarrollo de que Jonathan se casaría con una mujer en el tribunal esa tarde. Camila se vistió a sí misma y rápidamente se preparó. Ambos fueron al tribunal y en pocas horas se casaron. La familia de Yiguao llegó muy tarde y cuando llegaron se sorprendieron al ver que se había casado con Canut. La esposa de Yiguao comenzó a hablar mal de Canut. Jonathan, al darse cuenta de esto, llevó al señor Yiguao a un lado y le dijo que el matrimonio era un contrato, que se había casado con ella por el bien de su madre y que una vez que ella terminara con su trasplante, se divorciaría de ella. Yiguao se sintió aliviado y se llevó a su familia a casa después de escuchar esta noticia. La pareja recién casada regresó a casa con su madre, que estaba en una silla de ruedas. Canut comenzó a ir a su habitación anterior, pero Edmunda rápidamente la detuvo diciéndole que tenía que mover sus cosas a la habitación de su esposo. Jonathan pensó en su mente, ¿cómo compartiré mi habitación con ella? Pero no tuvo otra opción que seguir adelante. En su dormitorio, Canut durmió en la silla, mientras Jonathan dormía en la cama. 2 días después, la salud de Edmunda empeoró y fue llevada de urgencia al hospital por Canut. Jonathan, quien fue llamado por Canut, dejó rápidamente su oficina y fue directamente al hospital. El doctor les dijo que necesitaban un donante rápido, de lo contrario no podrían salvarla. Encontraron a otra persona en otro hospital que era compatible y estaba dispuesto a donar para Edmunda. El supuesto donante estaba a kilómetros de distancia, así que Jonathan hizo todo lo posible para llevarlo allí. Edmunda, por otro lado, estaba inquieta y rápidamente llamó a Jonathan y a Canut para hacer otra promesa, que se apoyaran mutuamente y que nombraran a su primer hijo, si era niña, con su nombre. Jonathan le pidió a su madre que dejara de decir esas cosas, ya que el donante ya estaba en camino. Desafortunadamente, antes de que el donante llegara al hospital, Edmunda falleció. Jonathan se quedó destrozado. Cuando el doctor le dio la noticia, Canut se desmayó y fue admitida en el hospital. Cuando despertó, comenzó a llorar de nuevo, diciendo que una mujer que era su segunda madre, dada por el destino, la había dejado como su propia madre. Las enfermeras le hicieron algunas pruebas a Canut debido a la forma en que se desmayó y descubrieron que estaba embarazada de 4 semanas. La enfermera rápidamente llevó los resultados a Jonathan, quien había perdido a su madre hacía solo unas horas. Cuando vio los resultados, se enojó más y dijo para sí mismo: sabía que era una chica de la calle, pero no sabía que traería el hijo de otro hombre. Una semana después, el cuerpo de Edmuna fue enterrado por Jonathan, sus amigos y Canut. Todos se fueron a casa, pero Canut se quedó allí en su tumba y comenzó a derramar lágrimas. Inmediatamente después de llegar a casa, Jonathan le dijo que su contrato había terminado, que estaba dispuesto a darle algo de dinero para mantenerse, pero que no le daría nada más. Le sugirió que volviera a las calles. Después de todo, era una chica de la calle. Canut gritó: «¡Estoy embarazada!». Jonathan rápidamente le respondió: «Oh, sí, de hecho tengo la evidencia aquí». Cuando Canut vio el informe, se sorprendió y comenzó a llorar de nuevo. Jonathan continuó degradándola. «Estaba comenzando a gustarme, pero ahora te detesto. Te odio». Rápidamente le dio a Canut los documentos de divorcio. Después de firmar, él la echó como a un cerdo. Canut estaba afuera llorando y quejándose consigo misma, preguntándose: ¿qué tipo de vida es esta? Estoy embarazada de alguien que ni siquiera conozco. ¿Cómo es posible que todos me usen? Primero fue su padre y ahora el hombre que pensó que realmente la ayudaría. Empezó a hacerse muchas preguntas y dejó la mansión para ir a la tumba de Edmunda.
Después de pasar algunas noches en la tumba de Edmunda, finalmente encontró un edificio sin terminar donde comenzó a quedarse. El resto de los días en su mansión, Jonathan empezó a pensar en cómo Canut había ayudado a su madre y salió a buscarla. Cuando la encontró en un edificio sin terminar, rápidamente le pidió de manera grosera que lo siguiera, pero ella se mantuvo firme y se negó. Jonathan, que no aceptaba un no por respuesta, la agarró rápidamente y la llevó dentro de su coche. Cuando la llevó a su mansión, continuó maltratándola, le enseñó a cortar siempre las flores en el jardín y le dijo que le pagaría y que una vez que diera a luz tendría que dejar su propiedad. Varios meses después, Camila vino de visita y vio a Canut cortando flores en el jardín. Para su sorpresa, Canut estaba muy embarazada. Rápidamente regresó a su casa para contarle a su padre lo que había visto. Ambos rápidamente fueron a la casa de Jonathan para confrontarlo. Gritaron: «¿Por qué engañas a mi hija cuando ya has dejado embarazada a Canut?» Jonathan rápidamente dijo que no era responsable. Debido a esa respuesta, Yiguao se sintió aliviado y volvió a su casa. Yiguao también fue a confrontar a Canut y le preguntó cómo estaba embarazada y quién era el responsable. Canut, a regañadientes, le dijo a su padre que él era el responsable de la situación en la que se encontraba, que solo él sabía a quién había enviado para que la viera esa noche en que quedó embarazada. Cuando Yiguao escuchó esto, se preocupó y sintió un frío en su cuerpo. Se dijo a sí mismo que eso significaba que Jonathan era el padre del niño. Cuando llegó a casa, le contó a su esposa la última actualización y ella rápidamente le dijo a su esposo que Jonathan y Camila deberían casarse primero antes de que alguien se enterara de esta noticia. Unas semanas después, Canut entró en trabajo de parto y dio a luz no a uno, sino a 2 niños. Había dado a luz a gemelos. Cuando Jonathan vio a los niños, estaba muy feliz. Su apariencia inocente hizo que olvidara el odio que sentía por Canut. Había una conexión con los niños que no podía explicar Jonathan. Sentía que había ganado la lotería, incluso cuando sabía que no era el padre de los niños. Les mostró amor, afecto y regalos. Esto realmente hizo que Canut llorara pensando en su mente que si solo supiera quién era el padre de los niños, sería feliz. Camila volvió a visitar a Jonathan para discutir sus planes de boda con él, pero notó que Canut había dado a luz, no uno, sino a 2 niños, y esto la preocupó porque, en el fondo, sabía que esos niños pertenecían a Jonathan. Jonathan vio a Camila y la recibió, pero no le dio mucha atención porque estaba cargando a un bebé, y para su sorpresa el bebé tenía la misma marca de nacimiento que él. Estaba absorto en eso, y estaba muy seguro de que no había pasado nada entre Canut y él, así que solo pensó que era una coincidencia. Camila salió de la casa porque se sentía incómoda y no bienvenida. Jonathan decidió visitar a la familia de Yiguao y justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuchó ruidos extraños, así que decidió escuchar a escondidas. Camila estaba llorando y preguntándole a sus padres, ¿qué pasaría si Jonathan descubriera que esos niños eran en realidad sus hijos biológicos? Dijo que él cancelaría el matrimonio. Cuando Jonathan escuchó todo esto, se quedó en shock y sorprendido dijo en su mente: «Los hijos de Canut son mis hijos, ¿cómo es posible?». Camila continuó preguntándole a su padre por qué había enviado Canut a ver a Jonathan esa noche, que si solo hubiera enviado Canut, ella sería la madre de los hijos de Jonathan. Jonathan se sorprendió y rápidamente volvió a casa. Lloró en el camino y cuando finalmente se recuperó, le pidió Canut que le dijera la verdad. Canut, sorprendida, le preguntó: «¿Cuál verdad?». Dijo: «Desde que has estado en esta, ningún hombre ha venido a buscarte durante tu embarazo y después del parto nadie apareció. Dime quién es el padre de tus hijos».
Canut finalmente reunió el coraje y narró cómo su padre la obligó a acostarse con un hombre que ni siquiera conocía, que estaba en una habitación oscura y que el hombre le quitó su virginidad solo para que la liberaran de la prisión. Continuó diciéndole a Jonathan que nunca había cometido ningún delito y que era su hermana Camila quien había sido arrestada y que su padre la convenció de intercambiar lugares. Cuando Jonathan escuchó esto, se sintió culpable y no podía imaginar cómo un padre podría lastimar a su única hija. Al escuchar esta noticia, fue directamente a su habitación. A la mañana siguiente tomó muestras de cabello de los niños y las llevó al hospital para una prueba de ADN. Para su sorpresa, los resultados fueron positivos. En realidad, él era el padre de los niños. Jonathan pensó que la única forma de sentirse mejor era casarse nuevamente con Canut. Así que fue y le pidió a Canut que se casara nuevamente con él, pero Canut rechazó la propuesta de matrimonio de Jonathan porque sabía que él estaba planeando su matrimonio con Camila y no quería ningún problema. Jonathan siguió insistiendo y con el tiempo Canut aceptó. Debido a los deseos de su amada, Jonathan organizó una boda grandiosa para ellos, a la que asistieron muchas personas influyentes, y la ocasión fue muy colorida. A la mañana siguiente, después de la boda, Camila y su padre fueron a la mansión gritando: «Jonathan, baja, maldito traidor». Jonathan bajó a ver qué estaba pasando. El señor Jiguao le preguntó por qué los había traicionado, por qué había engañado a su hija. Jonathan respondió de mala gana: «Solo estoy cumpliendo el último deseo de mi madre». Jonathan llamó a sus guardias de seguridad para que echaran a Camila de su casa y les dijo que nunca más deberían permitirles entrar en esas instalaciones. Canut bajó a ver qué estaba pasando. Cuando Jiguao la vio rápidamente dijo: «La verdad». El padre de Canut le dijo a Jonathan: «No eres tú la misma persona que se aprovechó de Canut para satisfacer tus deseos». Cuando Canut escuchó esto, le preguntó a su padre qué quería decir. Su padre le dijo que la persona que ella pensaba que era su salvador era la misma persona que la dejó embarazada. Canut no podía creer lo que escuchaba ese día. Rápidamente recogió sus cosas y decidió irse. Jonathan le suplicó que lo perdonara y le dijo que recién se había enterado de que ella era la mujer con la que se acostó esa noche, muchos meses atrás. Canut le preguntó: «¿Cómo pudiste saber esto y no te molestaste en decírmelo?». Jonathan respondió que los resultados del ADN habían salido hace unos días, y así fue como supo que los niños le pertenecían, y también había escuchado a Camila confesando a su padre lo que había hecho. Canut se sintió traicionada y gritó, pero decidió perdonarlo por el bien de sus hijos. Día y noche se preguntaba por qué su propio padre la odiaba tanto y la había obligado a hacer tantas cosas. Hemos finalizado esta entrega. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Sería muy agradable conocer tus opiniones, así que pueden comentar en la cajita de comentarios y no te vayas sin antes dejar tu like.